Si existe una función Excel que absolutamente debes conocer, esa función se llama buscar v. El nombre de esta función, buscar v en inglés, es o corresponde a la función VLOOKUP. En este video te voy a mostrar o explicar qué es esta función, cuándo utilizarla, cómo utilizarla y por último, cómo remediar con un problema o un error muy común al utilizar esta función. He creado este video con la mejor intención para que domines esta fabulosa herramienta. Y para eso hay un fichero Excel que puedes descargar siguiendo el enlace aquí abajo en la descripción. Hola, ¿qué tal? Aquí David de miguelexcel.com. En este momento vamos a aprender a manejar la herramienta Buscar V. Pero primeramente respondamos a la pregunta ¿qué es Buscar V? ¿Qué es lo que hace esta función? La función Buscar V es una herramienta que ayuda a encontrar un valor dado en una base de datos, mayormente en una columna, y devuelve un valor correspondiente desde otra columna de la misma fila. Interesante, ¿cierto? Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Y cuándo se utiliza Buscar V? Una gran parte del trabajo como analista de datos consiste en responder preguntas. Preguntas como ¿cuál es el apellido de Elena? ¿Cuándo ingresó nuestro compañero Ramón? ¿Cuál es su salario? Todos estos tipos de preguntas se pueden responder gracias a esta herramienta que se llama Buscar V. Como toda función Excel, Buscar V tiene sus propias características. El valor buscado debe encontrarse en la primera columna a la izquierda de la base de datos y el valor que va a ser devuelto en una columna adyacente a la derecha. Una búsqueda de derecha a izquierda no es posible con Buscar V y existen otras técnicas que vamos a aprender en otro video. La letra V o V chica en la palabra Buscar V se refiere a la manera de cómo se hace la búsqueda. V o V chica proviene de vertical. Entonces la búsqueda se hace verticalmente. Antes de empezar con el ejemplo, tienes que saber que también hay manera de buscar horizontalmente y para esto existe la función buscar H. La manera más simple de saber o distinguir qué función utilizar en qué momento es mirando a los encabezados. ¿Dónde se encuentran los encabezados? Si los encabezados se encuentran en la parte superior, en las columnas, definitivamente debes usar Buscar V. Pero si los encabezados se encuentran a lo largo de la primera columna en las filas, es más probable que necesites Buscar H. Imagínate que recibiste la siguiente tabla de datos con los nombres y los apellidos de todos los empleados, el tipo de contrato que tiene cada uno en la empresa, la fecha en que ingresó y su respectivo salario. Lo que quieres obtener es un reporte simple donde puedas seleccionar el vendedor y encontrar directamente su tipo de contrato y su salario. Lo que vamos a hacer primero es crear una simple regla de validación de datos. Para esto nos dirigimos a la pestaña Datos y dentro del grupo Herramientas de datos seleccionamos la opción Validación de datos. El cuadro de diálogo de esta herramienta aparece. Aquí en la pestaña Configuración, debajo del campo Permitir, pinchamos sobre la opción Lista, porque vamos a utilizar una lista. ¿Y qué lista vamos a utilizar? La lista de los nombres de los empleados. Y para esto nos dirigimos aquí a Origen, hacemos clic, pinchamos aquí en la flecha hacia arriba y vamos a seleccionar toda la lista de los nombres de los empleados, desde Elena hasta el final, con el atajo Control Shift y flecha hacia abajo. Y así está seleccionada toda esta lista de nombres y aceptamos esta opción, aceptar. Vamos a ver si la validación de datos funciona. Vamos a escribir incorrectamente el nombre de la segunda persona, que es Mercedes. Por ejemplo, Mercedes. Y vemos que la validación de datos está bien aplicada y que Excel muestra un mensaje de error.
La validación de datos funciona. Ahora, para tal persona queremos encontrar su tipo de contrato. Y para esto vamos a ingresar la función buscar B. Aquí en la celda H6 hacemos doble clic, ingresamos el signo de igualdad para decirle a Excel que vamos a utilizar una función. Entramos el nombre de la función buscar V, abrimos paréntesis y el primer argumento que Excel requiere es el valor buscado. ¿Y dónde se encuentra el valor buscado? Se encuentra aquí arriba en la celda H5, que es el dato validado. Cerramos este primer argumento con punto y coma. El segundo argumento es la matriz tabla, que equivale simplemente a la base de datos. Recuerda que la primera columna debe contener el valor buscado. El nombre que ingresemos aquí arriba debe estar en la primera columna extrema izquierda de la tabla de datos. Al no ser así, la función puede resultar en un error. Te aconsejo también que siempre selecciones la tabla entera, mismo si hay información que no necesitas. No selecciones, por ejemplo, la primera columna y después la cuarta columna o las dos últimas, porque esto siempre va a resultar en un error. Entonces seleccionamos toda la tabla o toda la base de datos, y para esto utilizamos el atajo Control Shift, flecha a la derecha y flecha hacia abajo. Cerramos este segundo argumento con punto y coma. Después, para el siguiente argumento tenemos que indicar el número de la columna donde se encuentra el valor que Excel debe devolver. Ya que deseamos el tipo de contrato, la posición o el número de esta columna en la base de datos es el número 3. 1, 2, 3. Ingresamos el número 3. Nuestra base de datos contiene 5 columnas y la respuesta que buscamos está en la tercera posición y el número 3 es la opción. Cerramos este tercer argumento con punto y coma. Ahora, el último argumento es esencial para obtener la respuesta correcta. Si lo dejamos en blanco, o sea, no rellenamos, esto equivale a verdadero. Lo que Excel hace en este caso es devolver un valor aproximativo, y esto no es lo que queremos, porque nosotros que deseamos el contrato preciso de un empleado. Si utilizas esta opción o verdadero, recuerda que la columna de búsqueda debe estar ordenada alfabéticamente. La lista comenzaría por los nombres A y después con la letra B y así sucesivamente. En nuestro caso, la lista de nombres no está ordenada y deseamos una respuesta exacta, así que ingresamos falso. Falso. Cerramos paréntesis y apretamos sobre Enter. Y fíjate cómo Excel en cuestión de milisegundos nos da el tipo de contrato de la empleada Elena. Vamos a intentar con otro empleado, por ejemplo Iván, y su contrato es tiempo completo. Un error muy común sucede cuando el valor buscado está vacío. Para demostrar esto, borremos el nombre aquí en la celda con el dato validado, delete, y fíjate que Excel muestra un mensaje de error n/d. Para remediar con el error cuando la celda está vacía, utilizamos la función SIERROR. Para esto nos dirigimos a la fórmula donde está la función buscar B. Hacemos clic. Aquí antes de buscar B vamos a ingresar la nueva función que es si.error. Abrimos paréntesis. El primer argumento es el valor. Aquí la función SIERROR va a evaluar el resultado, el valor de buscar B. Si en el caso que sea erróneo, vamos a decirle a Excel o a la función SIERROR que nos dé un texto más llamativo. Por ejemplo, ingrese un nombre en la celda superior. Cerramos paréntesis, apretamos Enter y fíjate que cuando la celda aquí arriba esté vacía, no tengamos un mensaje de error, pero más bien
un texto informativo llamativo para el usuario de la planilla. Y es de esta manera que se utiliza la función de Excel Buscar-B. Espero que este video haya sido muy útil para ti, que puedas crear reportes simples y dinámicos con tu base de datos. Si tienes alguna duda o pregunta, hazla aquí en la sección abajo de los comentarios. Trato de responder a casi todas las preguntas y si has hecho un buen uso de esta técnica, infórmamelo también. Si hay algún tema del cual quieres que hable, también dímelo aquí en la sección de los comentarios. Y si es la primera vez que estás aquí en mi canal, no dudes en pinchar el botón gigante rojo que dice suscribir para recibir muchas más novedades.